Vamos a finalizar leyendo en el capítulo 5 los últimos 2 versículos. Con ellos vamos a finalizar. Quiero decirles que tengo aquí 3 peticiones de oración y todas son por sanidad que nuestros hermanos están pidiendo. Pero también tengo 2 testimonios. Cuando dan gloria a Dios, hermanos. Qué lindo, hermanos. Quiero alentarles a todos a que cuando reciban una respuesta de Dios, escríbanos una hojita como esta o como sea, porque es bien importante, hermanos, darle la gloria a Dios por lo que Él hace en medio de su iglesia. Y fíjese, le voy a leer los 2. Dice: doy gracias a Dios porque este sábado 10 de julio, en la reunión de ayuno y oración, recibí sanidad de un problema, de una enfermedad que tenía en el estómago, dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Este testimonio lo da nuestro hermano Nelson Reyes. También hay una hermana aquí, Anadelmi, dice: da gracias al Señor, ya que dice que los hermanos oraron, dice, junto con ella por una sobrina, y el Señor, dice, la sanó a su sobrina de cáncer. ¡Aleluya! Si ese aplauso para Cristo, démoselo más fuerte, hermano. ¡Aleluya! Más fuerte, es para el Señor. Recibe toda gloria, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! 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 Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Démosle siempre la gloria a Dios, hermano. Mire, eso es lo más importante que la iglesia debe de hacer. Saber darle gloria al Señor. Saber darle gloria a Dios. Eso es lo más importante. Vamos a orar entonces, hermanos, dándole gracias a Dios por esos testimonios y por estas 3 peticiones que tenemos esta noche aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, y te damos la gloria y la honra por estos preciosos testimonios de sanidad que nuestros hermanos pueden dar. Gracias, Padre, porque tú sigues confirmando en medio de tu iglesia que aquí estás con nosotros, que aquí, Señor, tú te complaces de manifestarte. Dios mío, recibe toda gloria, porque tuya es, Señor, toda la alabanza por lo que tú haces. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, oramos y rogamos por estas peticiones que nuestros hermanos hacen. Obra también en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, obra en la vida de nuestra hermana Benigna. En el nombre de Jesús, sánale. Sana a nuestra hermana Yanira Escobar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, glorifícate en Hortensia Escobar y en su familia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y al que no te conoce, conviértelo. Sálvalo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, esta noche al meditar en tu palabra, rogamos que tu gloria descienda y siga manifestándose en medio de tu pueblo, Señor, y que esta enseñanza también sea de bendición y de provecho para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Primera de Juan. Vamos a leer en el capítulo número 5, versículo número 20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Si usted está aquí desde enero o desde antes de enero, pues gloria a Dios, porque esta noche estamos terminando nuestro primer estudio total de una epístola, en este caso la primera epístola de Juan. Y vamos a finalizar precisamente a la luz de estos versículos que hemos leído. Quisiera hablar sobre la única alternativa, la única solución al mayor de los engaños que ha habido en medio de la humanidad. La solución única al mayor de los engaños que ha habido en medio de la humanidad. Déjeme decirle de que en este mundo han habido toda clase de engaños, robos y estafas. Pero la peor estafa de la cual ha sido objeto el ser humano es el engaño, la estafa de la idolatría. La idolatría es el peor engaño que se le ha hecho al ser humano. Cuando uno lee el libro del Génesis, los primeros capítulos, uno encuentra que Adán y Eva estaban regidos por lo espiritual. De tal manera que si ellos tenían conciencia de lo natural, era a través de lo espiritual. Dicho en palabras más sencillas, lo espiritual en Adán y Eva era lo primero, lo primordial, lo fundamental. Y a través de lo espiritual, ellos tenían conciencia de lo natural. Génesis capítulo 2, versículo 25. Hoy vamos a usar mucho la Biblia. Pero Génesis 2:25 dice que estaban Adán y Eva desnudos, pero no se avergonzaban. Adán y Eva estaban desnudos, eso es físico, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una condición, en un estado espiritual. ¿Sabe? La condición, el estado espiritual es una condición de inocencia en lo natural. ¿Y qué digo? En toda la, si se vive en un verdadero estado espiritual, se vive en una condición de inocencia total. Y así era como Adán y Eva vivían. Pero cuando ellos cayeron en el pecado, ese orden se invirtió. De tal manera que sus percepciones ya no eran espíritu hacia lo que es lo natural, sino al revés. Cuando ellos pecaron, lo primero pasó a ser lo natural y lo espiritual pasó a ser como interpretado a través de lo natural. O sea que desde entonces lo que prevalecía era el aspecto de la percepción natural, los sentidos,
cobraron su mayor dimensión para el mortal, de tal manera que desde entonces el hombre quedó viviendo por lo que podía sentir, por lo que podía ver, por lo que podía palpar, por lo que podía gustar. Ya no una vida espiritual, sino una vida natural. Génesis capítulo 3, versículo 8. Búsquelo, por favor. En el 2:25 dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el capítulo 3, versículos 7 y 8, ahí los encontramos ya habiendo caído en el pecado. Y dice, entonces, después que pecaron, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta hasta entonces que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir que empezaron ellos al sentirse, no solo verse, sino sentirse desnudos, empezaron ellos a buscar soluciones propias a su condición. Cuando ellos se vieron desnudos, se sintieron desnudos, buscaron una solución natural, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Versículo 8 dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora aquello que hasta hacía unas horas antes de pecar era un deleite encontrarse con Dios, ahora era algo que su naturaleza caída lo rechazaba. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de decir, hermano? Las cosas cambiaron. Lo principal, que era lo espiritual, pasó a ser secundario. Y lo secundario, que era lo natural, pasó a ser lo principal. Esto fue exactamente lo que Satanás, el diablo, supo aprovechar. Voy a decirles algo bien claro. Al diablo no le importa que el ser humano crea en Dios. Al diablo no le importa eso. Al diablo no le preocupa que una persona crea en Dios. De lo que él se encarga es de cómo es que esta persona ha de creer. Si va a creer a la manera que Dios establece que crea, o si va a creer a su propia manera. Cuando una persona cree en Dios, basándose en sus conceptos, en sus ideas, en su entorno, en lo que dicen los demás, ahí el diablo está feliz, que crea todo lo que quiera. Cuando una persona abraza cualquier religión de este mundo, el diablo está feliz. ¿Por qué? Porque en su naturaleza caída el hombre, si bien es cierto, siempre el ser humano, hombre o mujer, todos tenemos principios espirituales ahí establecidos. Digo, somos seres no solo naturales, sino que somos seres espirituales. Así fuimos hechos. ¿Entiende eso? Entonces, pero mientras la carne sea la que manda, el diablo está feliz. El diablo está feliz. Y de allí es donde surge la raíz de la idolatría. El problema de los ídolos. De ahí surge. El ser humano necesita de alguna manera tener alguna
alguna forma de adoración, alguna forma de creencia, alguna forma de fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo creó al hombre, lo creó para la gloria de su nombre. Dios nos creó para Él. Entonces fíjese, el hombre cayó en el pecado. Entonces esa necesidad de Dios existe en el hombre, pero quedó empañada, esa necesidad quedó borrosa para el hombre, de tal manera que el hombre siente necesidad de Dios, pero no sabe cómo llegar a Él. Y es más, su carne se impone a esa necesidad espiritual, a esa necesidad de Dios. Y entonces, por eso es que ante la condición en la que cayó la primer pareja, al ser humano lo que le quedó fue la necesidad de una adoración de algo que pueda palpar, algo que pueda ver. ¿Por qué? Porque el ser humano en su condición caída no tiene conciencia espiritual clara a causa de su separación, que aún desde el momento de que Adán pecó, lo acabamos de leer, Adán ya no estaba a gusto delante de Dios, pero necesitaba a Dios. Entonces, ¿por qué digo que no estaba a gusto? Cuando oyó la voz de Jehová que andaba en el huerto, dice la Biblia, que fue y se escondió. ¿Por qué se escondió? Es que ahora ya las cosas ya no eran tan inocentes. Es como cuando un cristiano, cuando alguien se convierte a Cristo y comienza a andar en la fe y se convirtió de veras, ese anda como en el cielo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda cuando usted se sentía que venir a la iglesia era como venir al cielo? ¿O no tuvieron esa experiencia ustedes? Es que fíjense que la sangre de Cristo vino y nos limpió de todo pecado, no solo de la conciencia de culpa, sino que nos dio una conciencia tranquila, una paz bendita, que dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y ahora estamos en paz con Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando ese cristiano, a los meses de estar en la fe, comete un pecado conscientemente? Allí se turba. Y por eso muchos cristianos que caen en pecado y tal vez hasta se alejan unos días de la iglesia, después regresan, ellos dicen, pero es que yo no sé, dicen, pero ya no siento lo mismo. Claro, ¿y qué va a sentir lo mismo? Si una vez más fue manchado en su conciencia. Menos mal que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermano. Si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Pero digo pues, el caso es ese, de que cuando una persona peca, pues nuevamente se turba esa comunión con el Señor. Muy bien, entonces eso es lo que el diablo aprovecha para entonces confundir, para, voy a decirlo de esta manera, sustituir a Dios con ídolos para con los hombres. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 12. Le dije que vamos a estar usando la Biblia. Deuteronomio capítulo 4 versículo 12. Ahí Moisés le aclara y le advierte al pueblo de Israel que la revelación que Dios les otorgó en el Sinaí, en esa revelación ellos ninguna figura vieron. Moisés ahí les dice, ustedes oyeron la voz porque Dios habló, pero ustedes ninguna figura vieron. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Cuántos lo saben?
Dios es espíritu. Dios es espíritu. Cuando se habla de un ídolo, una imagen, o como usted le quiera llamar, ahí lo que se está viendo es una idea humana de Dios. Un ídolo es una idea, una concepción humana de Dios. O sea, el hombre está ideando cómo cree que es Dios y así lo hace. Fíjese que eso es una paradoja. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora resulta que los hombres en su naturaleza caída hacen imágenes, o voy a decirlo de esta manera, hacen dioses a la imagen de los hombres. Yo quiero invitarle a que vea lo serio que es. Hay personas que cuando en la iglesia evangélica se predica sobre estas cosas, hay personas que se sienten ofendidas. Bueno, supongo que usted no. Pero hay personas que se sienten ofendidas, claro, que no son convertidas. Y dicen, es lo que me cae mal de los evangélicos, que siempre le van sacando sus santitos a uno, dicen. Así dicen ellos. Siempre van criticándolo. No, la idea no es criticarle. La idea es alumbrarle. Aleluya. La idea es sacarlo de semejante condición. Vea lo que dice Isaías 44, por favor. Vamos a leer varios versículos, así que búsquelo. Porque allí hay cosas terribles que Dios, óigalo bien, Dios está diciendo a través de su siervo Isaías con relación a lo que es la estafa, el engaño de la idolatría. Isaías 44:9. Búsquelo y leámoslo juntos. Del 9 en adelante dice, los formadores de imágenes, o sea, los que hacen imágenes de talla, o sea, esas imágenes de madera o de piedra, de lo que material que sea, todos ellos, dice, son vanidad, o sea, no sirven para nada. Y lo más precioso de ellos, de esas imágenes, para nada es útil. Y los formadores de imágenes, ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Eso es para empezar. ¿Quién, dice el versículo 10, quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos, o sea, los que hacen esos ídolos, son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Mire, hermano, el negocio de las estampas, de los cuadros religiosos y de toda esa basura, eso es un gran negocio. Y sabe, está hasta en la Biblia, ¿ves? En el libro de los Hechos, ahí se habla de que en Éfeso se hacían templecillos, dice, o sea, templos pequeños, los hacían de plata, una representación del templo que había en Éfeso, dedicado a una falsa divinidad, por supuesto, llamada Diana, Diana de los Efesios. Pues esa gente, dice ahí, así tenían grandes ganancias a través de esas cosas. Mucha gente, oiga lo que le voy a decir, hay mucha gente que se dedica al negocio de ventas, de imágenes, de estampas, pero ellos lo toman simplemente como un negocio. Muchos de ellos no creen en nada, para nada en esas cosas. Pero como la gente busca esas cosas, entonces ellos se dedican a ese negocio. Pero no son inocentes. Vean lo que dice aquí. Todos ellos, los que se dedican a eso, se juntarán, se presentarán, se asombrarán
y serán avergonzados a una. ¿Sabe cuándo va a ser eso? El día que sean llamados a cuentas. Esa gente que se dedica a vender esas cosas que no sirven para nada, un día, también por eso van a rendir cuentas. 12. Estoy leyendo Isaías 44, versículo 12. El herrero toma la tenaza. Aquí va a describir cómo es que se hacen un ídolo, un dios. Ahí piense en el que era su santo de devoción. Aquí dice cómo su santo que era, que usted tenía antes, de lo cual supongo ya no quiere ni acordarse. Ya no queremos ni acordarnos. Pero aquí dice cómo es que era formado. El herrero toma la tenaza. Trabaja, dice, en las ascuas. Le da forma con los martillos. Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego dice que está trabajando haciendo su ídolo. Tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero, el otro, tiende la regla, dice. Lo señala con almagre, el ídolo. Lo labra con los cepillos. Le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso. Esto es lo que tantas veces quizá hasta usted y yo dijimos al ver un ídolo, cuando estábamos sin Cristo, que decíamos, mire qué lindo. ¿Se acuerdan? Porque todos los ídolos los hacen bien bonitos. No, hombre, si les ponen unos ojitos arquitos, unos ojos claritos, una nariz bien artística. Y entonces, claro, el hombre caído, entre los cuales estábamos nosotros también, aunque ahora tengamos cara de inocentes, pero de ahí venimos, nosotros nos arrodillábamos ante esas cosas y hasta habíamos quienes hasta decíamos, mire qué divino se mira. Pues ya no se acuerdan y se enojan. Pero es la verdad. ¡Qué lindo, qué hermoso, qué divino! Así, claro, si el que se dedica a esas cosas se ha especializado en hacerlo, y aquí lo dice, le da semejanza de hombre hermoso. Versículo 14, corta cedro, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Y de todo esto se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende el horno, cuece panes, hace además un dios de todo y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Versículo 18, mire qué terrible lo que el Señor dice aquí. No saben, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Por eso es que cuando yo predico de estas cosas, las predico porque la Biblia lo dice y porque el Señor me inquieta y me lleva hacia ello. Pero yo lo predico así como usted me ve, con sinceridad, pero también con seriedad. Yo no estoy bromeando ni me estoy burlando de nadie. Yo sería el último en burlarme de un idólatra. Le voy a decir por qué. Porque de ahí vengo yo también. Yo antes lo fui también. Y estoy consciente de ese versículo 18. Que el que está metido en esas cosas no sabe, no entiende. Así dice ahí. Sus ojos están cerrados. Su corazón está cerrado para no entender. No se da cuenta, dice el versículo 19, no discurre para consigo mismo, no tiene sentido ni entendimiento como para decir,
Bueno, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, la comí. ¿Haré del resto de esto una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? No, él no puede entenderlo, dice aquí. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Ese es el panorama de la idolatría. Versículo 21. ¡Aleluya! Qué terrible, el hombre queriendo formar un Dios, cuando lo cierto es que Dios formó al hombre. Dios formó al hombre, eso sí. Pero el hombre no puede formar un Dios. Aleluya. ¿Qué es la idolatría? Vamos a Romanos. Yo les dije que íbamos a estudiar la Biblia. Romanos, gloria a Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo que leemos es el capítulo 1. Versículo 21. Pues habiendo, aquí Pablo va a describir la culpabilidad del hombre, la condición de la humanidad sin Cristo. Entre otras cosas, les dice esto, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cómo es que los hombres han conocido a Dios? Versículo 19 lo dice. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas invisibles de Dios por medio de las cosas que han sido hechas, de modo que no tienen excusa. Así es como los hombres saben que Dios existe. Vea un amanecer. Es una belleza. Vea cómo crece una planta. Eso es una belleza. Bueno, el salmista mirando al cielo decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Decía. Entonces, a eso se refiere Pablo aquí al decir que los hombres conocen que Dios existe. Claro que saben que Dios existe. Conocen su poder. Pero dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible. Otros pues lo hacen como ave o como cuadrúpedo o como reptil. Por eso dice, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que llegaron a deshonrar hasta entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, dice. Amén. Aleluya. Entonces, resumiendo esto que estoy leyendo, la idolatría es una ingratitud. O sea, que cuando el hombre, el ser humano, en lugar de arrodillarse
ante el Dios invisible y darle honra, gloria y alabanza a ese Dios que no se ve porque no tiene cuerpo, pero sí sus obras dan testimonio de que existe. Cuando el hombre, en vez de arrodillarse ante ese Dios, se hace una imagen o compra una estampa o se compra una su cruz o se va a un lugar de ídolos y allí se arrodilla y ahí adora o adora a una persona, esa persona, no está sino mostrando una grave ingratitud. Pero hay algo más. También la idolatría es un rechazo del Dios hacia el Dios verdadero. El que prefiere postrarse ante una imagen y no ante el Dios de la gloria está rechazando a Dios. Todo idólatra está rechazando a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pues dígalo, que se oiga. ¿Cuántos lo creen? Sí, la idolatría es un rechazo de Dios. Fíjense, y mucha gente piensa que no, es que es mi forma de fe, dicen. Sí, será su forma de fe. Pero poniéndolo en blanco y negro, en letras, en líneas gruesas y claras, la idolatría es un rechazo de Dios. Rechazo a Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, cambiaron. Los que tal cosa hacen están cambiando a Dios por algo corruptible. Está grave eso, hermanos. Está grave eso. Voy a definirle 2 o 3 conceptos de lo que es un ídolo. Un ídolo es todo lo que sustituye a Dios. Todo aquello que pretende sustituir a Dios. Fíjese bien, nadie dice yo voy a sustituir a Dios. No, de decirlo nadie lo dice. Pero eso es lo que millones de personas en el mundo hacen. Cuando una persona prefiere su religión, ese es un ídolo. O sea, un ídolo no solo es una imagen, no solo es una figura. Un ídolo es todo aquello que viene a sustituir a Dios. ¿Y cuántas personas? Ustedes que hablan de Cristo, ¿con cuántas personas se han encontrado? Que eso es lo que le dicen. Usted les está hablando no de la religión evangélica. ¿Quién de ustedes se va a decirle a la gente, mire, ¿y por qué no se hace de mi religión evangélica? Viera que aquí los evangélicos, no, ninguno de nosotros habla así. Nosotros hablamos del Dios verdadero. Nosotros hablamos de Jesucristo, del Hijo del Dios viviente. De eso es que hablamos. De que hay salvación en Cristo Jesús. De eso es que hablamos nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta que la gente nos da? ¿Cuál es la respuesta que la mayoría de veces recibimos? Yo tengo mi religión, dice. Usted no quiere a mi Dios. No, quiero mi religión. No, es que así me enseñaron mis abuelos. En esta religión nací, ahí me voy a morir. Es lo único que dicen que es cierto. A menos que Dios tenga misericordia de ellos. Lo único que dicen que es cierto. Ahí se van a morir. Y lo que es peor, ahí se van a condenar. Una religión, una tradición es un ídolo. Un artículo puede ser un ídolo. Un carro, por ejemplo. Hermanitos que ya no vienen a la iglesia pues estar limpiando el carro. Va a llover y se me va a ensuciar el carro y hoy lo lavé. Así que mejor no voy. Ese es un ídolo. ¿Sabía usted que hasta un pariente puede llegar a constituirse en un ídolo que viene a sustituir a Dios? Una esposa caprichosa. Así que te vas a ir a la iglesia y me vas a dejar a mí sola, dice. Pero el esposo sabio le dice, no, sé que la idea no es dejarte sola, vámonos para la iglesia. Pero hay quienes ahí caen en la trampa. Vaya, pues si te vas, no respondo, me voy a dar mi vueltecita yo también, dice. Y entonces, hermanitos, que ahí caen en la trampa, un ídolo más.
Otra definición de ídolo. Un ídolo es cualquiera que niega la absoluta humanidad y deidad de Cristo y es aceptado. Recuerdo ya hace varios años, ¿cuántos? Estos también se les conoce como anticristos. Pero usted habrá oído mencionar de un tal David Koresh. Ese tipo tenía su iglesia, tenía su congregación. Claro, todo torcido, nada acorde a lo que la palabra, al mensaje sano de las Sagradas Escrituras. Y entonces la gente lo adoraba de tal manera que ese hombre lo llevó a la muerte. A la muerte. Le voy a hablar de otro hijo del diablo llamado Jim Jones. Y lo grave es que esos eran, la gente los confundía, la gente, digo la gente, no los cristianos. La gente los confundía con evangélicos. A ese Jim Jones, los ignorantes pensaban que era una iglesia evangélica. ¿Sabe qué es lo que se hizo? En determinado momento les ordenó a todos sus fieles que se envenenaran. Y se envenenaron. Porque le creían como que era un Dios. Pues eso es un ídolo. Finalmente, solo le voy a decir esto, es todo lo que exige. Ídolo es todo lo que exige lealtad. La lealtad que solo le pertenece a Dios. Algo que nunca vamos a cansar de decirles esto. Asegúrese toda su vida cristiana. Mientras Cristo no venga a esta tierra, asegúrese de no servirle a un hombre, sino servirle a Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Eso no es un eslogan evangélico. Eso no es un eslogan evangélico, hermano. Eso es algo que usted debe tener claro en su corazón. Nosotros los pastores no estamos para ser adorados. No. Nosotros los pastores no estamos ¿para qué? Para atraer atraer la fe de los hombres hacia nosotros. No, Señor. No. Yo no estoy haciendo ni quiero ni tan solo un seguidor mío en este lugar. Yo lo que pretendo es que ustedes, todos ustedes y las miles de personas que el Señor va a añadir a esta iglesia, lo que pretendo es hacerlos seguidores de Cristo Jesús, mi Rey, mi Dios, mi Señor, el único digno de toda gloria, honra y alabanza de ese Dios. Es que pretendo que todos seamos seguidores. Busque conmigo Isaías 42. Isaías 42. Estamos hablando del engaño de la idolatría. Isaías 42 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro, dice el Señor Jehová, no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Yo no daré mi gloria, dice el Señor, a nadie. A nadie. Dice que los que se autodenominan, pero no lo son, testigos de Jehová, dicen que solo Jehová es Dios y que Jesús no es Dios. Sin embargo, vean nuevamente este versículo, Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, dice el Señor. Si esto es así y Jesús no es Dios, ¿por qué? Cuando Jesús llegó a Jerusalén, entró a Jerusalén la última semana de su ministerio, dice la Biblia que la gente al verlo venir montado en un animalito, dice que la gente empezó a arrancar ramas y a ponerlas en el camino
como alfombrándole el camino al Señor. Y todos decían, Hosana, 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 que significa salva ahora. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Los judíos entendieron lo que la gente estaba gritando. La gente estaba dándole alabanzas al Señor. Y entonces vinieron y le dieron, oye lo que están diciendo, le dijeron a Jesús. Oye lo que estos están diciendo. Lo que ellos querían era que el Señor les dijera, no, cálmense. La alabanza solo es para Dios. Eso es lo que ellos esperaban que Cristo iba a hacer. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Cristo? De cierto les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando Juan en Apocalipsis quiso adorar al ángel que le estaba dando todo el paquete, la revelación de Jesucristo, el ángel le dijo, levántate. Un ángel le dijo a Juan, levántate, porque yo soy consiervo tuyo, levántate. Cuando a Pedro en el capítulo 10 lo quisieron adorar, Cornelio salió corriendo a recibirlo y se postró ante él. Inmediatamente Pedro lo agarró y lo levantó y le dijo, levántate porque yo soy hombre semejante a ti. Adora a Dios, le dijo, aleluya. Adora a Dios, a Dios, a Dios. Solo Dios es digno de toda alabanza. Solo Jesucristo fue el único que sí aceptó alabanza, que sí aceptó adoración. Es más, en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice, Juan vio una escena celestial. Juan estaba en el Espíritu, en la presencia de Dios, ante el trono del Eterno. Y dice que el Padre tenía en su mano un libro sellado. Y se empezó a oír una voz que decía, ¿quién es digno de abrir ese libro? Y nadie, no se halló, dice Juan, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie digno de abrirlo, ni tan siquiera de mirarlo, dice. Y entonces escribe Juan, y yo, dice Juan, lloraba mucho, porque no se había hallado nadie digno de abrir el libro, y llorando estaba. Cuando alguien vino y me dijo, ya no llores, porque hay uno que sí es digno de abrirlo. Aleluya. Y cuando yo volví a ver, dice Juan, vi a uno como cordero inmolado. Aleluya. Vio que Cristo se acercó al Padre y agarró el libro. Lo vio y lo abrió. Y cuando él empezó a abrir sus sellos, toda la humanidad en el cielo y en la tierra, todos le adoraron. ¡Aleluya! Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén, decían todos. Entonces, no se debe adorar a nadie más que a Dios. Y a Jesucristo lo adoramos porque Él es Dios. Vamos a Isaías 40. Ya vamos a ir finalizando. Vamos bien. Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios que debe de ser adorado.
Finalmente, Isaías 41, versículo 22. Aquí usted va a ver cómo Dios se burla. Dios tiene también sus derechos, aleluya. Dios tiene sus derechos y también tiene su sentido del humor. Ahí está en su Biblia, Isaías 41, versículo 22. Lea conmigo. Y aún el 21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Está hablándole a los falsos dioses. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Oigan lo que Dios le está diciendo a los falsos dioses. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería. Hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas, aleluya. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, dice el Señor, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced el bien, o hagan el mal, dice el Señor. Hagan aunque sea algo malo, pues, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Y aquí está la sentencia del Señor para los falsos dioses. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Aleluya. Aleluya. No sirven para nada. Así que usted no le tenga miedo. No le tenga miedo a esos brujos, a esa gente que dice que le va a hacer un daño. Si usted es hijo de Dios, no tema. Que le van a hacer un entierro, no tema. Que van a invocar a todos sus diablos, no tema, no hay problema. Más poderoso es Cristo que está con nosotros. Y ahora sí llego a Primera de Juan 5, aleluya. Primera de Juan 5, que era el pasaje con el que empezamos. Hasta hoy llego ahí. Porque, ¿cuál era el tema? ¿Lo recuerdan? La única solución al peor de los engaños, la única solución a la idolatría, ¿cuál es? Ahora llegamos. Ya hablé todo este rato, ya les hablé de lo que es la idolatría. Hoy voy con la solución. Versículo 20. Pero sabemos, ya lo he dicho más de alguna ocasión, todo mundo piensa que los evangélicos, los cristianos, somos ignorantes. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Sí, para todo el mundo los cristianos somos ignorantes. Pero a mí me encanta estas dos palabritas. Pero sabemos. Nosotros sabemos lo que ellos no saben. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Aleluya. El Hijo de Dios ha venido. Eso es lo que sabemos. Que el Hijo de Dios ha venido. Y luego dice, y nos ha dado entendimiento. Ajá. ¿Se acuerda que leíamos en Isaías que dice, no saben, no entienden, su corazón está cerrado, dice? Nosotros por eso también lo hacíamos, porque teníamos nuestro corazón en tinieblas. Pero ¿qué es lo que pasó? Cristo vino y nos dio entendimiento. ¿Cuántos le alaban, hermanos? Por obra de Dios. Yo les tengo una noticia a todos ustedes. Usted ya no es idólatra, no porque usted sea inteligente. Supongo que lo es, pero no es por eso. Si usted y yo no estamos en la herejía, si usted y yo no estamos en la idolatría, es porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. ¡Aleluya!
sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, dice, en el verdadero. Aleluya. Dios nos ha dado entendimiento para conocerle. Él nos dio el entendimiento. Él nos dio el entendimiento. Si no hubiera sido por Él, dice, Juan ha enseñado muchas cosas preciosas, pero finaliza advirtiéndonos: hijitos, tengan cuidado. Hijitos, tengan cuidado. No vuelvan atrás. No vuelvan a lo que antes eran. No vuelvan. Yo conocí a una persona, menos mal solo esa persona la que he conocido, no sé si habrán más. Conocí una persona que se congregó con nosotros y por una desatención que hubo hacia esa persona, se enojó y se enojó de tal manera que dijo: nunca más vuelvo a la iglesia. Por una desatención. Eso fue lo que a mí se me informó después. Por una desatención, o sea, ella tuvo su problemita y no hubo quien saliera corriendo a ayudarle. Y eso, ella se sintió tan mal que dijo: no vuelvo a la iglesia. Lo cual no me extraña. Lo que sí me extrañó fue que volvió a los ídolos. Por eso Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos. No vuelva atrás, hermano. No vuelva atrás. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Usted que está agradecido con Dios. ¿Sabe? El hombre adora imágenes no porque es ignorante. No, no exactamente. El adorar ídolos lo hace ignorante. Padre nuestro que estás en los cielos, alabo, exalto y bendigo tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Al entender la dimensión del pecado, del engaño, de la idolatría, podemos entender por qué el espíritu de Pablo se enardecía viendo a la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Señor, que esta enseñanza nos ayude a dimensionar la gravedad de ese pecado. No solo para que nosotros nos mantengamos lejos, sino, Señor, para que nos acerquemos a los idólatras y les llevemos la luz de tu evangelio con mayor empeño, con mayor amor, con mayor dedicación, Señor. Que no haya un tan solo hijo tuyo en este lugar y entre los que han oído a través de la radio, que siga viendo esos aspectos de las religiones como simples, distintas formas de creer, sino que todos podamos estar conscientes que todo eso es un engaño, una estafa que el diablo le está haciendo a esta humanidad. En el nombre de Jesús, Dios Santo, usa esta palabra, Padre, para llevar luz a los que se encuentran en tinieblas. Por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey.